Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Daniel Guzmán, soy el pastor de la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Hoy es domingo 26 de julio del año 2020 y vamos a tener en este momento el mensaje del púlpito, el cual es un mensaje para el pueblo de Dios, para todos aquellos que conocen del Señor Jesucristo y lo hayan recibido como su Señor y Salvador. Pero también es un mensaje para todas aquellas personas que no conocen del Señor. Es un mensaje para todas aquellas personas que necesitan aliento, que necesitan ánimo, que necesitan un motivo de esperanza para estas épocas tan difíciles por las cuales estamos pasando en Costa Rica y en el mundo entero. La Iglesia Cristiana La Verdad está ubicada en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, 25 metros al norte de la Hormiga de Oro. Normalmente tenemos las reuniones los días miércoles a las 6 de la tarde, que son reuniones de estudio bíblico y de oración. Y también tenemos reunión los domingos a las 10 de la mañana, cuando tenemos la escuela dominical y la reunión del púlpito, la reunión del mensaje del púlpito para todas las personas. Como les decía, esa es la condición normal. Sin embargo, obviamente, ahorita estamos en una condición anormal por causa de la pandemia. Y en respuesta a las instrucciones de las autoridades y en respuesta a la responsabilidad que como personas nos cabe, estamos haciendo las reuniones vía medios virtuales por internet, usando las redes sociales y otras plataformas de comunicación. Entonces, mientras que la situación no cambie, vamos a continuar transmitiendo los mensajes de la palabra de Dios por estas vías. Esperamos que se nos una usted, que sea parte de esta audiencia que quiere y desea ser edificada en la palabra de Dios. Oramos para que esta palabra llegue a su corazón, para que lo desafíe, lo ponga a meditar y que usted responda al mensaje. Este es un mensaje que no es solo para miembros de la Iglesia Cristiana La Verdad. Es un mensaje que es para toda aquella persona que tenga en su corazón el deseo de escuchar la palabra de Dios. Que toda aquella persona que tenga el anhelo o la necesidad de encontrar consuelo en la palabra de Dios. Que tenga necesidad de un desafío, que tenga necesidad de un cambio, que necesite orientación, una luz en el camino. Hoy vamos a tener como mensaje del púlpito un título que viéndolo así en cierta medida no es muy positivo. ¿Cuál es este título? Es En el mundo tendréis aflicción. Y ustedes dirán, ¿por qué un mensaje de este tipo? ¿Por qué la Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicción? ¿Por qué yo digo que en el mundo tendremos aflicción? Bueno, en la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, leemos lo siguiente. Perdón. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos, en un contexto en el que les está hablando de su próxima partida, del próximo evento que ocurriría, que es el sacrificio de él, muerte y posterior resurrección, allá en Jerusalén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que tu palabra llegue a los corazones de las personas que están escuchando, para que prestemos atención a tu voz y seamos desafiados o animados, Señor, para confiar cada día más en ti. Que esta leve tribulación momentánea que todos estamos pasando, Señor, sea al final para la gloria y honra de tu nombre, para edificar el cuerpo de Cristo, Señor, para que todos desarrollemos más fe y más confianza en ti, Señor, sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que guarda a sus hijos, el Dios que nos protege del mal, el Dios que nos lleva de la mano, Señor, que tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las últimas 3 semanas o 3 domingos, los mensajes del púlpito han tratado sobre el tema de la aflicción, han tratado sobre el tema del temor y han tratado sobre cómo Dios controla y tiene cuidado de todas las cosas. Cómo nosotros podemos ver a Dios actuar en toda circunstancia cuando confiamos en Él. Cuando depositamos nuestra fe en Él, nos abandonamos a Él y permitimos que Él actúe, indistintamente de la circunstancia por la cual estemos pasando o que haya a nuestro alrededor. Hemos puesto varios ejemplos y con sustento en la palabra de Dios, por supuesto. Nos hemos dado cuenta cómo Dios tiene el cuidado de todo. Y todas las cosas al final, cuando pasan estas situaciones, cuando ya han terminado, igual que pasará el tema de la pandemia del coronavirus, en algún momento esto será superado y será nada más un recuerdo en nuestra historia. Veremos la mano de Dios y daremos gloria a Dios por todo lo que hemos vivido. Hemos hablado de eso varias veces, ya les digo, este es el 4º mensaje que tiene relación con el tema de la secuencia de mensajes. Los otros 3 mensajes los pueden escuchar en la misma red social que usted está viendo ahorita, en este momento. Y nosotros tenemos que tener siempre presente una cosa. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19 nos dice que el mundo está bajo el maligno. El diablo, Satanás, tiene control de todo lo que ocurre en el mundo desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre se separó de Dios por causa de la desobediencia a las instrucciones del Señor, desde ese momento el hombre entregó lo que Dios le había dado, que era el dominio sobre la creación, sobre las cosas creadas, se las entregó a Satanás. A partir de entonces, como dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, el mundo está bajo el maligno. Y también Juan 14:30 y Efesios 2:2 nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Obviamente hay un choque entre las fuerzas del mal, Satanás y Dios, porque Satanás quiere arruinar la obra de Dios. Hay una gran historia cómo Satanás cayó de ser un ángel especial de Dios y cómo la maldad entró en él. Cómo Dios halló maldad en él, que son las palabras correctas, y cómo él quiso irrumpir en el trono de Dios y ser igual a Dios. Y eso causó todo un revuelo en las huestes angelicales. Y desde entonces hay una lucha que por supuesto Dios va a ganar, y ya está ganada en realidad. Lo que falta es un poco de tiempo solamente. Pero desde entonces hay una lucha. Por eso es que nosotros tenemos aflicción, porque estamos en un mundo, en una obra creada que está defectuosa por causa del pecado de Génesis capítulo 3. Este versículo que hemos leído, Juan 16:33, nos habla de 3 cosas. Nos habla primero, pero hoy está un poquillo caliente. Nos habla primero de que Jesús nos ofrece paz. Segundo, nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Y tercero, nos dice que debemos confiar en el Señor. 3 puntos que nos habla este versículo de Juan 16:33, que yo quiero que desarrollemos hoy, que meditemos hoy por unos minutos y en el resto de la semana. Como yo les he dicho en otras ocasiones, por favor tomen nota de los versículos, tomen apuntes y en el transcurso de la semana revisen el texto para que el texto se arraigue en sus vidas y para que ustedes puedan encontrar consuelo en la palabra de Dios y además que puedan verificar que el mensaje viene de la palabra de Dios, no son ocurrencias mías y no deben ser ocurrencias mías, tiene que ser sustento en la palabra de Dios. Jesús te ofrece paz. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, nacen aquí varias preguntas. ¿Por qué el Señor nos ofrece paz? O sea, si yo le ofrezco a alguien paz, es por alguna razón. La primera y más lógica es porque no la tiene. Yo no le voy a ofrecer a alguien algo que ya tiene. Te voy a dar más paz, no, te doy paz.
Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y vean que dice en mí, o sea, en el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es necesario tener paz? Colosenses capítulo 1, versículo 21, nos dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué es lo que sucede? Que todos nacemos pecadores. Todos nosotros heredamos la condición de pecadores por herencia desde Adán y de Eva, y eso se va transmitiendo en la humanidad de generación en generación. Y por tanto nos hemos constituido enemigos de Dios, porque estamos distanciados de Él, estamos separados de Él. Aquí está Dios, aquí están nosotros, y el pecado nos separa, nos distancia de Él y nos hace enemigos de Dios. Nosotros no somos amigos de Dios. Sin Cristo no somos amigos de Dios. Vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado. Aquí va un poquito más allá, nos dice cuál es la solución, pero lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que el Señor Jesús nos ofrece paz por una razón, porque somos enemigos de Dios. Nacemos como enemigos de Dios por causa del pecado. Ya sabemos por qué es que el Señor nos ofrece paz, porque hay un choque, hay un distanciamiento entre Dios y la humanidad. Ahora, ¿qué tipo de paz nos ofrece el Señor? En Juan 14, 27, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el Señor nos ofrece no es una paz como la que el mundo nos propone a veces. Una paz de tranquilidad, de buenas relaciones entre las personas, una paz libre de guerras, una paz libre de violencia, una paz libre de conflictos. Y sabemos que históricamente eso es o ha sido imposible. ¿Cuántos días de paz habrá tenido el mundo en toda la historia humana? No sabemos. Hay algunos que han hecho algunas estadísticas y parece que días sin violencia han sido nada más algunos meses en toda la historia de la humanidad. Pero entonces, ¿qué tipo de paz es la que nos ofrece el Señor? Es una paz que restablece ese distanciamiento entre Dios y los hombres que yo les mencionaba. Esa enemistad de Dios es resuelta con la paz que Jesucristo nos ofrece. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Claro, porque esa paz no es de este mundo. No es una paz de carácter material o de estabilidad, es una paz de carácter espiritual. Y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hablábamos las otras veces cómo el pecado infunde temor. Hablábamos y veíamos en Génesis capítulo 3 cómo la primera reacción de Adán y Eva cuando pecaron fue temor, fue miedo, tuvieron miedo. Entonces, nosotros necesitamos de la paz que solo el Señor nos puede dar, que es una paz que supera lo que el mundo nos ofrece, o lo que el mundo nos pudiera ofrecer incluso. La verdadera paz que nos ofrece el Señor es por siempre, es permanente, es eterna. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan el primer punto? ¿Por qué es que necesitamos paz? Porque éramos enemigos de Dios. Sabemos ahora que la paz que el Señor nos ofrece es una paz diferente a la que el mundo propone. Y aquí Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la paz que es importante. Esta es la paz que nos justifica por medio de la fe. Ahora, ¿qué quiere decir que nos justifica y que es por medio de la fe? Porque todos nosotros nacemos pecadores. Todos nosotros tenemos un problema de nacimiento que es el pecado, que lo heredamos, repito, de Génesis 3. Entonces necesitamos esa paz, necesitamos restablecer esa relación con Dios. Y nosotros humanamente no podemos. Las religiones que hay en el mundo, todas proponen un camino, una ruta hacia Dios. Es el hombre tratando de caminar hacia la divinidad, hacia Dios, hacia el Creador, por medio de ciertas fórmulas, ciertas condiciones, ciertos ritos, ciertas prácticas que procuran conducir al hombre en una conducta de manera que pueda acercarse a la divinidad.
Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos enemigos de Dios, nacemos como enemigos de Dios. Necesitamos esa paz que solo Dios puede ofrecer. Y aquí es donde la Biblia cambia el enfoque humano y nos da el enfoque divino, la posición de Dios, cómo ve Dios las cosas. Y Dios las ve de arriba hacia abajo. Dios nos ofrece la paz, nos ofrece a Jesucristo como su Salvador y nos da la opción de la vida eterna y el perdón de pecados. Por eso dice justificados, declarados justos. Los que somos injustos por causa del pecado, el sacrificio de Cristo en la cruz nos declara justos delante de Dios por la obra que el Señor hizo. ¿Y por qué dice por la fe? Porque nosotros tenemos que creer en lo que el Señor dice, en lo que el Señor habla, en lo que el Señor propone en la Escritura. Por la fe, eso es creer, eso es depositar nuestra confianza en la palabra de Dios, en lo que Él dice. Y dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y dice por medio de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Así es que el único camino hacia Dios es Jesucristo. El único medio de tener paz en medio de la tormenta, como dice un canto muy bonito, paz en medio de la tormenta es Jesucristo. Paz en medio de la pandemia es Jesucristo. Paz en medio de los conflictos es Jesucristo. Paz en medio del pecado es Jesucristo. La solución es Cristo. Evangelio de Juan 19:30 nos dice que una de sus últimas palabras del Señor dijo, consumado es. Todo está resuelto, todo está saldado, todo está pagado. Jesucristo pagó en la cruz el precio de su pecado y del mío. Entonces, este versículo, Juan 16:33, lo primero que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengas paz. Usted necesita la paz de Cristo, necesita recibir la paz de Cristo. Es lo primero. Ahora, ¿por qué? El mismo versículo nos responde. Punto 2, porque en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Es una garantía, digámoslo así, es una promesa. Y no hay necesidad de explorar mucho, porque todos nosotros tenemos aflicciones. Mayores o menores, pero todos nosotros pasamos por momentos de aflicción. ¿A dónde nace esta aflicción? Ya lo he dicho y no me voy a extender. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y el resto del capítulo 3 también nos reafirma el tema de la aflicción. O sea, la desobediencia de un hombre, de una pareja, en Génesis, a una instrucción del Señor, provocó la separación de Dios y provocó que el pecado entrara en el mundo. Ahí nace la aflicción. La aflicción no es porque haya conflicto, la aflicción no es porque haya coronavirus, la aflicción no es porque haya problemas entre las personas. La aflicción tiene su raíz en el pecado de Génesis capítulo 3. Es como ver un iceberg, ¿verdad? El témpano de hielo que todos hemos escuchado y podemos buscar ahí en internet. Pero en un iceberg nosotros solo vemos una décima parte del total del iceberg. Todo lo demás está bajo el agua, está escondido. El pecado de la humanidad, lo que se evidencia como pecado, los robos, los hurtos, los asesinatos, etc., es solamente una parte de lo que está más profundo. ¿Y qué es lo que está más profundo? Las raíces del pecado. Y eso no lo vemos. Y eso no se puede curar solo por encimita. Eso hay que entrarle a fondo. Y es Jesucristo quien puede curar esa enfermedad del pecado. Nadie más, solo Él. ¿Cuáles son las consecuencias de este pecado original? Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Lo vamos a buscar aquí, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Estas son algunas de las consecuencias, no son todas, pero en el Nuevo Testamento podemos encontrar todas estas consecuencias. Dice así la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Nadie, por más honesto, por más sincero, por más buena persona, no puede ser justo delante de Dios. Delante de los hombres puede ser para admirar, pero delante de Dios no hay justo, ni aun uno, dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios por causa del pecado. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vean cómo reitera y reafirma y vuelve a decir lo mismo. Todos se desviaron y todos es todos.
Usted que me está escuchando, si piensa honestamente en su conciencia, usted debe saber que hay cosas que usted hace mal y que yo también. Cosas que son pecados, que no le agradan a Dios. Y indistintamente de cuál es la religión que usted profesa, eso no importa. Pues usted tiene que reconocer, y yo también, que nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Uy, la lengua, los chismes, la murmuración, cuánto daño hacen. Y eso es pecado, eso es evidencia del pecado. Ese es ese iceberg que nosotros vemos pedacito aquí, pero las raíces están profundas, están más abajo, están más adentro. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Bien, no conocieron camino de paz. ¿Y cuál es la paz? El Señor Jesucristo, ya lo hablamos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Uy, cuán obvio es esto en este mundo, en esta época. No hay temor de Dios. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, las personas mayores, cuando le decían a uno, hay que tener temor de Dios. Esa es una expresión que ya usted no escucha. Ya usted no escucha esa expresión, cuesta mucho escuchar a alguien que diga, es que yo tengo temor de Dios. Es que debemos tener temor de Dios. No, ya no escuchamos esa expresión. ¿Por qué? Porque la gente está perdiendo el temor de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, dice, vamos a llegar hasta ahí, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor. No es justo ni a uno. Esas son las consecuencias del pecado de Génesis capítulo 3 y se evidencian en cualquier persona que usted tenga a su alrededor. Y repito, por más honesta, más sincera, más admirable que sea una persona, siempre arrastra el problema del pecado. Esa parte del témpano del iceberg que no se ve. Siempre hay algo en la raíz profundo que no se ve. Ahí más abajo, en Romanos capítulo 3, versículo 23, podemos ver el efecto final de esta separación de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ve, eso lo dice la palabra de Dios. Búsquelo en su Biblia, apúntelo, Romanos 3, 23. Búsquelo, usted tiene que tener una Biblia, si no en internet lo puede conseguir. O la puede comprar en una tienda. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está el asunto, por eso es que necesitamos paz. Por eso es que el Señor nos dice muy claramente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Todos necesitamos paz, porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso es que vemos el mundo totalmente mal. Hace unos días encontré unas estadísticas en el Ministerio de Salud, creo que fue. Las puedo buscar y darle la referencia en una próxima ocasión, pero venían estadísticas de asesinatos, llaman el índice de asesinatos por 100,000 o por 1,000 en Costa Rica. Y se puede ver en esa tabla, que es una tabla oficial de estadística, cómo desde 1950 hasta el año 2000, cómo se ha multiplicado la tasa de asesinatos en Costa Rica. Cómo se ha multiplicado la tasa de suicidios en Costa Rica desde el año 50 hasta la fecha. Es increíble cómo ha crecido. Y entonces, como si el mundo prospera, si tenemos tecnología, si se supone que hay más paz, más equidad, más igualdad, hay más justicia social, desde el año 50 hasta la fecha, cómo es que cosas que evidencian asesinatos, homicidios o suicidios, ¿verdad?, que representan un poco el estado espiritual de las personas, cómo es que han empeorado. Cómo es si la tecnología sube, el respeto a la vida baja, hay más homicidios. Porque la maldad está implícita en el hombre. Por cuanto todos pecamos. Y eso es una evidencia. Tengo que buscar más datos de robos, de hurtos, etc. Y estoy seguro que las estadísticas van a demostrar que aumentan, no disminuyen.
porque la maldad crece en el mundo. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Todos necesitamos paz, pero esa paz que solo Dios nos puede dar. Porque todos somos pecadores. ¿Qué más nos dice ese versículo? En la parte final. Nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo tercero que nos dice es que debemos confiar en Jesús. Yo no puedo confiar en las personas en el sentido que depositar toda mi vida en las personas, en las autoridades, por más buenas que sean, o indistintamente de lo que pensemos de ellas. Mejor decirlo así. Porque al final de cuentas, también son pecadores. Al final de cuentas son imperfectos. Al final de cuentas están influidos por ciertas presiones, ¿verdad? Y en estas épocas es muy obvio ahora que los comerciantes o que la gente necesita trabajar, es presión. Y por otro lado, cuidar la salud de la gente, es presión. Entonces ellos tratarán de tomar sus mejores decisiones, pero ninguna decisión es perfecta. Entonces, ¿a quién debemos confiar? Nosotros debemos confiar en el Señor. El apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, unas palabras que a nosotros nos tienen que llamar la atención. Voy a buscarlas para leérselas exactamente como lo dice. Juan, capítulo 6, versículos 67 y 68. Vean lo que dice. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? La gente se estaba yendo, se estaba apartando de Jesús igual que hoy día. Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos, bueno, entonces ¿ustedes qué? ¿También se quieren ir? Y vean la respuesta del apóstol Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y es la pregunta que el Señor le hace a usted. ¿A quién va a ir usted? ¿A quién va a acudir? Responda como Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. En Jesucristo encontramos paz. En Jesucristo encontramos perdón. En Jesucristo encontramos vida eterna. Y dice el apóstol Pedro, versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean qué maravilla. Cómo en medio de las situaciones, Pedro dice muy claro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? A los hombres. Pedro podía ir a sus negocios nuevamente. Pero no, Pedro escogió bien. Él dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro. Un pensamiento claro, una fe sincera, honesta en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Juan, capítulo 6, versículo 63, por aquí mismo, un poquito antes, nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Efesios, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios nos dice que nosotros antes de Cristo, antes de recibir a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra de Jesucristo es vida. Esto que hablamos hoy es vida. Vida de carácter espiritual. Vida que le da gozo a usted, a su permanencia en este mundo. A enfrentar las aflicciones. A seguir adelante. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son vida, te dan ánimo, te renuevan cada día, te ayudan a continuar adelante. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, nosotros encontramos las siguientes palabras. Igual, son unas muy conocidas, muy conocidas, pero que a veces las pasamos así como rápidamente, como sin prestarle mucha atención. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ve, las palabras de Cristo antes nos dijo, mis palabras son vida.
espíritu y son vida. Y aquí nos dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros encontramos la ruta hacia ir hacia Dios por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando les decía? Las religiones, ¿qué son? Una serie de estructuras de una pirámide, de unas escaleras, como quiera, un edificio, como usted quiera llamar, donde se va construyendo ciertas acciones, ciertos eventos, ciertas cosas, ciertos hábitos, hábitos piadosos, ciertas cosas, de manera que la persona trata de buscar acercarse a Dios, porque todos somos conscientes que estamos separados de Dios. Entonces, en nuestra conciencia lo sabemos. Pero Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la visión de Dios. Dios envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahí está. Ve, esa es la visión de Dios. No es la visión de los hombres o de la religión. La visión de Dios es, Él vino a resolver el problema de Génesis capítulo 3. La separación del hombre de Dios. Jesús es el camino, Juan 14:6. En Juan 15:5, Juan capítulo 5, versículo 5, leemos lo siguiente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y resalte esto, separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de Cristo estamos perdidos. Separados de Cristo las aflicciones nos arrollan, nos revuelcan. Separados de Cristo no vamos a tener paz. Vamos a vivir con miedos, con temores. Y Él vino para darnos paz. Debemos vivir unidos a Cristo. Como una ramita, una naranja está pegada al árbol, mientras esté pegada al árbol, la ramita recibe alimento, perdón, la naranja recibe alimento y ahí se mantiene viva. Córtela y empieza a perderse. Separados de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Y finalmente, en 1 Juan, capítulo 4, versículo 4, nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros tenemos aflicciones. No ahora. Las hemos tenido en el pasado probablemente y las vamos a tener en el futuro probablemente. Pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos sella con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y es cuando se hace realidad esta palabra y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Cristo que vive en mí, mayor es el Espíritu Santo que vive en mí, que Satanás, que es el que gobierna este mundo. Entonces, hermanos, volviendo al versículo con el que empezamos este mensaje. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Busquemos la paz que solo Cristo nos puede dar. Las aflicciones las enfrentamos acompañados del Señor. Y nuestra confianza que esté totalmente en una unión estrecha con Dios por medio de Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo. Hermanos, la vida no es fácil, tiene sus complicaciones para usted, para mí, para todos. Pero el Señor nos dice hoy, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dice hoy, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Confía usted en el Señor? ¿Ha depositado su vida en las manos del Señor?
Lo ha recibido como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y vida eterna. Yo le invito a que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Yo le invito a que confíe en el Señor Jesucristo para que le dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que supera cualquier cosa de este mundo y que nos da esperanza de vida eterna. Porque esta vida es transitoria, pero la vida que sigue es eterna. ¿La quiere pasar usted con el Señor? Reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque tú nos ofreces paz. Esa paz que resuelve la enemistad que teníamos contigo, Señor, por causa del pecado original. Padre, yo te ruego, Señor, que cada una de las personas que escuche este mensaje reciba gracia, Señor, y al que no tenga salvación, que pueda tomar decisión por ti y puedan ser salvos, Señor, para perdón de pecados y vida eterna. Y aquella otra persona, Señor, que tiene temores, que tiene dudas, Señor, que tu paz esté sobre él, para que confíe en ti como tu único y suficiente Salvador. Para que confíe en ti sabiendo que todo está bajo tu cuidado, que tus palabras son de vida, Señor, son espíritu y son vida. Para que recuerde que no hay otro lugar a donde acudir sino a ti. Que podemos confiar completamente en ti, Señor, en tu cuidado y tu protección. Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso nos habla de protección, eso nos habla de cuidado, Señor. Pero tenemos que morar bajo tu abrigo. Esa es la parte nuestra. Porque separados de ti, nada podemos hacer. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan muy buenos días. Que este mensaje les sirva de aliento el resto de la semana. Repáselo. Confíe en la palabra de Dios y reciba sanidad. Mi nombre es Daniel Guzmán. Me despido de ustedes. Que el Señor les bendiga.